Padre eterno, te damos gracias por la discusión que tenemos, la libertad de poder presentar nuestras opiniones, Señor, y ver la información sin ofendernos y sin, Señor, enojarnos en cuanto a lo que los otros pensamos, Señor. Te damos gracias por tu palabra, por los principios que tu palabra muestra, por el espíritu de profecía y los principios que el espíritu de profecía nos da para juzgar, Señor, los alrededores y las cosas que están viniendo. Al estudiar tu palabra ahora pedimos que nos enseñes, nos guíes a la verdad, que nos abras nuestros ojos y podamos ver, Señor, aquello que tú nos deseas mostrar hoy. Lo pedimos por Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a estudiar hoy en cuanto a la obediencia. Vamos al libro de Mateo. La semana pasada estudiamos en cuanto a escuchar la voz de Dios. Y vimos de que es esencial cuando el Señor nos habla, de lo más importante es de obedecer aquello que Él nos dice. Y en Mateo capítulo 7, terminamos la semana pasada con uno de estos versículos 24 al 28, el Señor Jesús habla de cómo nosotros hemos de formar una experiencia duradera con Él. Mateo capítulo 7, versículos 24 al 28 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada en la roca. Entonces, la roca es Cristo Jesús. Pero para que nuestra experiencia esté fundada en la roca, tiene que haber una actitud en nosotros que es una actitud de obediencia. Y eso se muestra en el versículo 24, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Entonces no es el oidor tan solo, sino que es el oidor que se somete a las palabras de Cristo, que forma entonces una relación establecida en Cristo Jesús. Y eso es lo que buscamos. La gran diferencia entre los cristianos, la gran diferencia es aquellos que obedecen y aquellos que no desobedecen. De primera parece que no hay diferencia. Todos con la boca decimos cosas. Yo amo al Señor, estoy tan contento de que Él me salvó, tengo esperanza en la vida eterna. Y hablamos todos las mismas cosas. Pero ¿qué hace la diferencia? Es el que hace y el que no hace. Mire lo que dice el versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Entonces, ¿qué hace la diferencia? No es la tormenta. La tormenta viene a ambos. Una casa está fundada en la roca y sobrevive la tormenta. La otra casa está establecida en la arena, y cuando viene el río, el agua se lleva los fundamentos y se lleva la casa. ¿Qué hace la diferencia? ¿Cómo se fundó, cómo se construyó la casa? Una se construyó sobre la roca y la otra sobre la arena. Y lo que hace la diferencia es qué hacemos con las palabras de la palabra de Dios. ¿Cómo reaccionamos cuando el Señor nos habla? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? ¿Obedecemos o nos hacemos los tontos? Y es ahí entonces que se hace la gran diferencia entre un grupo y el otro. Tarde o temprano van a venir vicisitudes en la vida y van a probar la experiencia. Por eso Dios permite, esa es una de las razones por las cuales Dios permite
de circunstancias difíciles, porque es la manera en la cual el Señor está constantemente zarandeando a su iglesia. Es la manera que el Señor mantiene la iglesia limpia. Y por eso va a permitir los tiempos de angustia que vienen sobre nosotros, porque va a ser de tal modo el tiempo de angustia que solo aquellos que obedezcan a Cristo quedarán dentro de la iglesia. Solo aquellos. El resto va a salir todo volando. Todo volando. Es la obediencia que hace la gran diferencia. La obediencia. En el libro de Mateo también, el Señor Jesús habla de dos grupos. Mateo capítulo 7, precisamente antes, la parábola que Jesús cuenta antes de la parábola que acabamos de leer. Dice del versículo 15 en adelante, dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higo de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Así que por los cuales el fruto entonces que va a producir el falso profeta. El falso profeta va a guiar a la desobediencia. Miren, vengan a Mateo 24, ya vamos a seguir leyendo. Mateo 24. Mateo 24, el versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán. Esto está hablando dentro del remanente. Y engañarán a muchos. ¿Cuál es el engaño? Versículo 11. Versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad. La palabra maldad es la palabra en griego que literalmente significa desobediencia a la ley. Y por haberse multiplicado la desobediencia a la ley. Entonces, ¿cuál es el engaño? El engaño que los falsos profetas traen es de que tú puedes ser cristiano sin obedecer y se multiplica la desobediencia dentro del pueblo de Dios. Es una de las señales del tiempo del fin, que se multiplica la maldad dentro de la iglesia, se multiplica la desobediencia a la ley de Dios. Ese es el fruto que produce el falso profeta. El apóstol Moisés dice de que si se levantara entre vosotros profeta y dijere una señal y se cumpliere la señal y luego os dijere, vamos y adoremos a otros dioses, no lo seguiréis. Es falso profeta. Pero si se cumplió la señal, no importa. Lo que marca la prueba más profunda es si el profeta enseña a obedecer o a desobedecer. Porque lo que marca la verdadera relación con Cristo no es lo que yo digo, sino es una vida de obediencia. El fruto el verdadero fruto de la justicia de Cristo es que crea en el corazón un corazón obediente. Vamos de vuelta a Mateo capítulo 7 y versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahí se encuentra, ¿vieron? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, miren ahora, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos milagros? Ahí se encuentra el engaño del falso profeta. El falso profeta lleva a la gente a pensar de que si profetizan, de que si hacen milagros en su nombre y de que si hacen grandes cosas, son cristianos.
Y el Señor Jesús les dice, entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad, violadores de mi ley. Entonces aquí la gran diferencia está en aquellos que hacen la voluntad de Dios y aquellos que tienen una experiencia cristiana basada en la arena. La arena son los milagros, ¿cómo se llama? Lo que uno hace. Creer de que porque yo tengo estas manifestaciones, y este versículo 22 es una manifestación del movimiento carismático. El movimiento adventista ha sido un movimiento que ha sido basado en llevar al creyente a tener el carácter de Cristo, a la obediencia, a la fidelidad. Y hemos desechado todo aquello que tiende a ser carismático, porque queremos como pueblo centrarnos en la obediencia, pero tristemente se puede caer y muchas veces se cae en el peligro del legalismo, porque si la obediencia no está basada en Cristo, se vuelve legalismo. Y es por eso que Jesús en el versículo 23 nos da el secreto de cómo hacer la voluntad del Padre, que es debemos conocerle. La palabra conocer es una palabra que viene del hebreo, del entendimiento hebreo, que quiere decir tener una relación íntima. Entonces, para poder obedecer a Jesús, para poder hacer la voluntad del Padre, hemos de primero conocer a Cristo, tener una relación íntima con Él. Pero siempre el fruto es la obediencia, para poder estar fundados en Jesús, tener una relación de estar mi vida fundada en la roca, establecida en la roca. Y en el adventismo, en los últimos 20 años, hemos comenzado a disminuir la importancia de la obediencia, a producto de que hemos visto que nos hemos vuelto pueblo legalista y no podemos a veces tendemos a perder el balance. El problema no es la obediencia, el problema es de que no tenemos una relación viva con Cristo. Entonces, hemos comenzado a disminuir la obediencia y comenzamos a hablar de una religión de sentimientos y de experiencia para saber que yo soy cristiano. Y eso es necesario, pero si no hay obediencia, eso es en vano. Entonces, pero vamos a aprender hoy de que la obediencia no es algo que se fuerza, la obediencia no es algo que se impone, porque por muchos años ese es uno de los errores que hemos cometido. Yo crecí y tú no te podías dejar crecer el pelo porque ya no eras adventista, y si te pillaban tomando café ya no eras adventista. Entonces la obediencia era impuesta. Y eso no puede ser. La obediencia, para que sea verdadera obediencia, tiene que ser una obediencia de amor, no una obediencia impuesta. Muy bien, vamos a Juan capítulo 14. San Juan capítulo 14, versículos 15 a 21. El Señor Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y el versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces la verdadera obediencia es el resultado del amor, no es el resultado del temor, no es el resultado de sentirse forzados a hacer algo. No es la única obediencia, dice la hermana de White, que Dios acepta, es la obediencia que es motivada por amor. Es por eso de que el Señor Jesús, al hablarle a este grupo, le dice, nunca os conocí, porque si hubieran tenido una relación verdadera de amor con Cristo, naturalmente habría producido la obediencia. Entonces, cuando nosotros tenemos problemas en obedecer, no debemos forzarnos a la obediencia, sino que debemos construir la relación con Cristo. Porque
obediencia forzada es desobediencia, porque muestra un corazón que está en rebeldía contra Dios y está tratando de obedecerle. Es un insulto a Jehová. Porque el corazón que no ha sido transformado por la gracia de Dios no puede obedecer. A veces se somete involuntariamente a regañadientes porque me van a echar de la iglesia, ¿por qué? Pero eventualmente el verdadero fruto del corazón se va a manifestar. Es imposible esconder el fruto del corazón. Imposible. El tiempo lo declara. Así que la verdadera obediencia es la obediencia que está basada en el amor, porque después de todo, los mandamientos, los 10 mandamientos, son una expresión del principio del amor. Entonces, tú no puedes cumplir los 10 mandamientos bajo ningún otro principio. Si el amor no es lo que nos motiva, es imposible guardar la ley de Dios. Imposible. Y yo crecí dentro de la iglesia adventista y cuántas otras motivaciones se presentaban cuando uno era niño y adolescente para guardar la ley de Dios, ¿no? Pero no puede ser. Hemos de enseñarle a nuestros jóvenes, a nuestros niños a obedecer por amor. Y es mucho más lindo. Entonces la ley no es un peso. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Versículos 16 al 18. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Entonces, la obediencia simplemente manifiesta el hecho de que yo por amor me he sometido a la voluntad de Dios y he llegado a ser su esclavo. Pero es una esclavitud de amor. Es una esclavitud porque yo entiendo que yo no me puedo gobernar a mí mismo. Yo no tengo el poder para controlar mis impulsos ni gobernar la dirección de mi vida. Entonces yo escojo por amor someterme a la voluntad de Dios para que Él me gobierne y que sus leyes lleguen a ser mis leyes. Por eso el yo ha de morir, el yo ha de ser crucificado, porque el yo no puede someterse a Dios. Entonces, al encontrarnos con Cristo, al enamorarnos de Él, al ver lo que Él ha hecho por nosotros, cómo ha pagado mis pecados y me ofrece vida eterna, entonces ahora he de someterme a Él voluntariamente. Dios no nos fuerza, no nos coerciona a esto. Él voluntariamente nos llama a que nosotros nos sometamos a Él para que Él obre en nosotros, tanto el querer como el hacer, de acuerdo a su voluntad. Entonces la obediencia no es una obediencia de regañadientes. No es, bueno, esto a mí no me gusta, pero lo voy a hacer igual porque tengo que hacerlo, soy adventista. Eso no es obediencia. Eso expresa un corazón en rebelión. La obediencia ha de ser el resultado de un amor profundo que nos lleva a someternos voluntariamente a Cristo Jesús, porque vemos que Él es el que desea lo mejor para nosotros. Y Él es el único que tiene el poder para mantenernos sin caer. Que Él en nosotros es nuestra esperanza de gloria. Entonces hemos de someter nuestra voluntad, entregársela a Él y dejar que Él sea el que obre en nosotros su voluntad. Esa es la obra mayor y el propósito mayor del Evangelio. El llevar a los seres humanos a que se sometan a Cristo voluntariamente por amor. Esa es la verdadera obediencia. Así que el apóstol nos muestra de que el cristiano es un esclavo, es un siervo.
Pero no es un siervo porque ha sido forzado, es un siervo de amor. Es un siervo porque él ha escogido someterse, es un siervo libre. A cualquier momento él puede escoger salir de este gobierno y hacer lo que él desea. Es un siervo voluntario. Y mire, fíjense ustedes en el libro de Apocalipsis capítulo 7, la descripción que se hace de los 144,000. Apocalipsis capítulo 7 y versículo 3 dice, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes. Y mire lo que dice ahora, a los siervos de nuestro Dios. Entonces los 144,000 han llegado al punto donde ellos son totalmente siervos, se han sometido a Cristo totalmente. El plan de la redención ha madurado en ellos, donde ellos no desean vivir ellos mismos, como el apóstol Pablo dice, no, yo ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Esa es una relación de servitud, donde el ser humano voluntaria y felizmente por amor se entrega, se somete. Es la relación que existe, que Jesús dice ha de existir entre la iglesia y él, y es la relación que es ilustrada en el matrimonio, donde por amor la esposa se somete al liderazgo del esposo, no porque él la controla, ni la manipula, ni él la agarra a chopazos, sino que él se entrega por ella, la ama, la protege, le provee, la aconseja, son iguales, pero ella se somete por amor. Ese es el principio de la experiencia cristiana, donde hay una sumisión a Cristo Jesús por el amor que Él tiene por nosotros y por el amor que ahora nosotros tiene hacia Él. No buscamos independencia de Él, buscamos el ser gobernados por Él, porque es la única manera a través de la cual nosotros podemos desarrollar su carácter. Entonces, y en el capítulo 14 de Apocalipsis, se describe a los 144,000. Versículo 4 dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Siguen al Cordero. Se han sometido, se han humillado y ahora ellos siguen. El Cordero es el líder. Ya ellos han llegado a ser siervos del Cordero y ahora lo siguen donde quiera que va. Entonces es la actitud que el pueblo de Dios, si hemos de ser los que guardamos los mandamientos de Dios, hemos de primero aprender a amar a Cristo, para que por amor le obedezcamos. Y el amor de Dios es implantado en nuestro corazón a través del Espíritu que viene a morar en nuestros corazones, dice el apóstol Pablo en el capítulo 5 de Romanos. Así que el amor de Dios es un don que Él nos da cuando somos convertidos, para tener la capacidad de amarle. Y cuando le amamos, entonces le vamos a obedecer voluntariamente. Muy bien, vamos a Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36. Versículos 25 al 27. Ezequiel 36, 25 al 27 dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Qué lindo cuadro. El Señor nos muestra que nos da un corazón nuevo, una capacidad de amarle, porque nosotros somos incapaces de amar a Dios. Pero Él nos da un corazón nuevo y en ese corazón nuevo tenemos la capacidad de amarle y Él nos da su espíritu y es el espíritu que hace que nosotros podamos obedecer a Dios.
Entonces es Dios el que nos causa, el que nos da el poder para obedecerle. La obediencia no es algo que sale de nosotros, hermanos, porque en mí nada bueno hay, dice el apóstol Pablo. Yo no puedo obedecer a Dios por mí mismo. Es imposible. Entonces el Señor tiene que hacer la operación de la transformación del nuevo nacimiento. Y en el nuevo nacimiento yo soy nacido con un nuevo corazón. Y en ese corazón está el amor de Dios. Y es ese amor a través de la influencia del Espíritu que me capacita ahora para obedecer la ley de Dios. En el libro de Hebreos se encuentra esta maravillosa relación, capítulo 8 del libro de Hebreos. Capítulo 8 del libro de Hebreos, versículos 10 al 12. La obediencia no debiera ser algo impuesta. En el hogar a los niños debiera enseñárseles a obedecer por amor, para que ellos entiendan esta relación, a someterse a la voluntad de la mamá y del papá porque los aman, no porque tienen que hacerlo y el niño sale pateando el piso porque tiene que ir a hacer su cama. No, el niño tiene que ser entrenado y enseñado por los padres a someterse voluntaria y felizmente a la voluntad de los padres, porque los ama. Entonces luego la obediencia va a ser un deleite para el niño. Si no, la obediencia crea rebelión. Cuando al niño se lo empuja a hacer algo que él no desea hacer y el papá somete al niño forzadamente a hacer su voluntad, eso crea rebelión, porque el niño se siente que su libertad ha sido violada. Entonces, cuando la voluntad del niño se levanta contra la voluntad de la mamá, en vez de la mamá usar fuerza para que el niño obedezca, la mamá tiene entonces ahora que comenzar a trabajar con el niño para que someta la voluntad de él a ella sin que la mamá lo fuerce a someter su voluntad. Y eso requiere sabiduría divina, porque no tenemos esa sabiduría. Por lo general el niño dice, bueno, le da un palmazo en la cola y el niño sale corriendo a hacer lo que tiene que hacer. Ahora, hay necesidad de disciplina física cuando hay rebelión. Cuando el niño presenta rebelión y no desea someterse a la voluntad de los padres y es rebelde, entonces se usa la disciplina física para que el golpe en la cola despierte a la cabeza. Pero es raro, eso debe ser usado raramente porque puede causar lo opuesto, puede causar rebelión en el corazón del niño. Entonces, y a medida el niño va creciendo, se usa menos la disciplina física y se usa más la capacidad de razonar con el niño, porque cuando son pequeñitos no tienen la capacidad de razonar, pero cuando son pequeñitos es cuando se les puede entrenar a actuar por amor. Enseñarle al niño a decir, ¿me quieres ayudar a hacer la cama? No quiero, ayúdame, vamos. Vamos y después jugamos juntos. Vamos, ¿te gustaría? Ya, vamos. Y entonces el niño te ayuda a hacer la cama, que no hace nada, pero está él entrenando a hacer algo que es deleitoso con la mamá, con el papá. Entonces el niño aprende a relacionar la obediencia con algo que es deleitoso. Debe ser así también en la vida cristiana. La obediencia debe ser el deleite más grande en nosotros. El caminar en santidad, el complacer a nuestro Padre debiera ser el privilegio más alto que se nos ha otorgado. Como Cristo Jesús, Él vivía para complacer a su Padre. Muy bien, capítulo 8 del libro de Hebreos y vemos los versículos, dijimos 10 al 12. Dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón la escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán por mí a pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Entonces, en el nuevo pacto el Señor escribe la ley en la mente, porque Él nos da la capacidad de razonar
y de ver que sus mandamientos son justos y son hermosos, no nos fuerza a obedecer. Y luego le escribe en nuestros corazones la capacidad de obedecer aquella ley por amor. No se viola la conciencia, no se viola el raciocinio, sino que Dios le da poder a las capacidades mentales para que actúen de acuerdo a su voluntad y comprendan lo que Él desea. Dios raramente desea que nosotros actuemos a ciegas. Él nos da evidencia para mostrarnos que sus caminos son lo mejor y deseemos caminar por sus caminos. Y luego llena nuestro corazón de amor para motivarnos a obedecer sus mandamientos. Entonces, la ley de Dios es la ley de amor. Miren el ejemplo que el Señor nos da de la manera que Él obedecía. Vengan a San Juan 4:34. San Juan 4, versículo 34. San Juan 4:34. Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Para Jesús era más importante hacer la voluntad de su Padre que comer. Eso era la manera que amaba a su papá. Él prefería no comer, pero hacer la voluntad de su papá. Qué lindo, ¿no? Capítulo 8, versículo 29. Capítulo 8, versículo 29. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Qué maravilloso. Jesús siempre hacía lo que le agradaba al Padre. Qué linda experiencia, ¿no? No vivía para agradarse a sí mismo. Jesús vivía para agradar a su Padre. ¿Por qué? Porque él amaba a su Padre. Entonces, al ser motivado por el amor, él vivía para agradar a su papito. Muy bien, vamos a otro versículo. Capítulo 12, versículo 49. Dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Así que Jesús incluso Él no hablaba sus propias palabras. Él simplemente hablaba lo que el Padre le decía que hablara. Total sumisión a la voluntad del Padre. Total sumisión. Jesús no tenía ningún deseo de independencia. Él vivía para complacer a su papá, él vivía para obedecer a su papá y para incluso hablar lo que su papá le decía que tenía que hablar. Él feliz. Nunca en su corazón se rebeló contra eso. Era el anhelo de su vida, vivir para su papito. Y qué lindo que sería que nosotros fuéramos así, ¿no? 14:31 del mismo libro. 14:31. Uy, ya se nos pasó la hora casi. Más para que el mundo conozca cómo amo al Padre. Y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. ¿Y qué iba a hacer aquí? Iba a ir a morir. ¿Por qué? Porque el Padre le había dicho que tenía que morir por nosotros. ¡Wow! ¡Qué ejemplo!, ¿no? Jesús ama dice ahí, más para que el mundo conozca que amo al Padre. Él estaba dispuesto a hacer la voluntad de su Padre, incluso si el Padre le decía, tienes que ser crucificado. El ejemplo de Isaac, cuando Abraham lleva a Isaac al monte para ser ofrecido como sacrificio, Isaac no se rebeló contra su padre. Isaac no trató de arrancarse, le dijo, viejo, te volviste loco, que me vas a matar. Abraham tenía 100 y tantos años. Isaac fácilmente podría haberse arrancado del padre, pero no, él se sometió al padre. ¿Por qué? Porque amaba a su padre y lo conocía íntimamente. Y eso es lo que Dios anhela, tener un pueblo que seamos siervos.
que lo amemos a Él de tal manera que nos vamos a someter a su voluntad, pase lo que pase. El anhelo de obedecer a Dios a cualquier costo. Capítulo 15, versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Así que el secreto para permanecer en el amor de Dios es vivir una vida de obediencia. Y la obediencia es el resultado del amor. Qué lindo, ¿no? Es una manera distinta de ver la obediencia, es algo maravilloso. Es ¿cómo se llama? La manifestación suprema de la obra de la justificación por la fe o de la justicia por fe en nuestras vidas. Es por eso que Dios nos da su justicia a través de la justificación y la santificación, para llevarnos a ser un pueblo obediente, pero no un pueblo obediente a través de una forma legalista, sino que es una obediencia que es motivada por el amor de Dios que ha sido implantado en nuestro corazón. Muy bien, vamos a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo. Antes de eso, vámonos al libro de Josué. Quiero mostrarles algo aquí, que Josué, en el libro de Josué, es manifiesto, bien claro. El libro de Josué, y vamos a ir al capítulo 22. Josué capítulo 22 y versículo 5. He estado estudiando el libro de Josué, es un libro tan lindo. En el versículo 5, Josué ya está anciano, está por morir, y llama a Israel a hacer un pacto con Dios. Y miren estas palabras tan lindas en el versículo 5, le dice: solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó. Y dice ahora, que améis a Jehová vuestro Dios, y que andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Aquí se encuentran los fundamentos de la verdadera obediencia, ¿se fijan? Él los insta a ser obedientes y luego les muestra cómo han de ser obedientes. Han de amar a Jehová con todo el corazón. La palabra sigáis quiere decir, en el hebreo es como un pegamento, que estéis pegados a Jehová. Entonces eso es la unión que hemos de tener con Él. Conocerle, estar íntimamente unidos con Él. Dice que sigáis a Él y le sirváis. Ahí está el someter nuestra voluntad a Él, ser siervos. Sirváis, ¿dónde está? Le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Ahí se encuentran los principios de la verdadera obediencia: el amor, la unión y la sumisión a Él. En el capítulo 24, ya Josué está llegando a lo último y nuevamente los insta a la obediencia. Si vamos al versículo 14, les dice: ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién serviréis: si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Se fijan aquí que se les ofrece la libertad de servir o no servir. Y ellos dicen: entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal cosa acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses.
Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. Y miren ahora lo que Josué les dice. Son palabras sorprendentes. Les dice, entonces Josué les dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová. Mala traducción. La traducción literal dice, vosotros no podéis servir a Jehová. Esa es la traducción correcta. Porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Entonces, a pesar de que se nos insta a la obediencia, a la fidelidad, al amor, nosotros no podemos hacerlo por nosotros mismos, porque Dios es santo. Es lo mismo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8. Porque es fácil la carne cuando escucha este mensaje, sí, yo voy a hacer, como dijeron ellos, nosotros vamos a obedecer a Jehová. Y Josué les advierte, vosotros no podéis servir a Jehová. Fue el gran error de los padres de ellos que dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, nosotros haremos. El corazón humano no puede someterse, no puede amar a Dios, no puede obedecerle por sí mismo. Hemos de buscar estar unidos a Cristo. Hemos de buscar de someternos a Él para hacer su voluntad. Que Él obre en nosotros, tanto el querer como el hacer. En Romanos capítulo 8, el apóstol Pablo dice ahí desde el versículo 4, dice, porque la justicia de la ley, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino que conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahí está la razón por la cual Josué les dice, vosotros no podéis obedecer a Dios. Si estamos en la carne, si creemos que nosotros podemos, que lo vamos a hacer, vamos a fracasar. Hemos de estar en el Espíritu. Luego el versículo 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces es el Espíritu que es el agente que escribe la ley en nuestro corazón, que escribe la ley en nuestra mente, que nos da el amor de Dios y luego nos capacita para que se cumplan aquellos mandamientos en nuestra vida. Es el Espíritu de Dios. Y hemos de depender en el Espíritu, hemos de aferrarnos a Él, hemos de vivir con el Espíritu para que Él sea el que cumpla aquella ley maravillosa en nuestras vidas y seamos obedientes. Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. Efesios 2, 8 al 10. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Todo lo que es la salvación es un don de Dios por gracia, que es recibida por la fe. Todo, incluyendo, ya lo estudiamos, cuando estudiamos la fe, yo les enseñé de que todo lo que Dios demanda de nosotros, Él nos lo da como un don. Y la obediencia no es una excepción. La obediencia es un don de Dios. Y en el versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
Así que Dios desea que hagamos buenas obras, pero Él ya las preparó de antemano. Él nos da aquellas buenas obras y nos hace que caminemos en aquellas buenas obras, porque somos sus hijos. Entonces la obediencia, hermanos míos, es la piedra, es la prueba que muestra dónde se encuentra el corazón. Si somos desobedientes, es porque no amamos a Jesús. Y no amamos a Jesús porque no estamos sometidos a Él. No estamos en Él. No nos hemos entregado a Él de todo corazón. No tenemos una conexión viva con Cristo. Si no tenemos esa conexión viva, es maravilloso, es increíble, porque para poder obedecer hay que tener una conexión viva, pero para que la conexión viva continúe, hay que obedecer. Entonces, la conexión viva produce un corazón que ama. El corazón que ama nos lleva a la obediencia, y la obediencia fortalece esa relación viva. En una relación es igual. Se casa la pareja, están enamorados, pasan mucho tiempo juntos, conversan. Mientras más tiempo juntos pasan, más se crece el amor. Y eso los lleva a ser fieles el uno al otro. Y esa fidelidad fortalece y desarrolla la relación. Si hay infidelidad, ¿qué pasa con la relación? Se muere. Y se muere el amor. Y se acaba la relación. Es lo mismo con Cristo, hermanos. No podemos estar enamorados de Jesús mientras nos estamos enamorados de ídolos. Mientras en nuestra vida hay amor al mundo y seguimos los principios del mundo y queremos satisfacer el mundo y satisfacer el yo, el amor por Cristo va a morir y la relación se va a acabar. Es por eso que Josué le dice: deshaceos de los ídolos, sáquenlos. Y es por eso que nosotros debemos investigar si hay algo en mi vida que yo amo más que a Cristo. Y el amor más grande es a mí mismo. Ese es el ídolo más grande, el Dios más grande de mi vida soy yo. Es por eso que hemos de morir diariamente, constantemente, estarnos sometiéndose a Cristo, para que no haya nada que conquiste mi corazón y me aleje de Jesús. Dios desea que seamos un pueblo obediente. Al momento somos un pueblo desobediente. Y si somos obedientes, la mayor parte de las veces es por legalismo. Pero Dios desea que el pueblo adventista llegue a ser un pueblo que esté motivado por un amor profundo, un amor tan profundo que nos va a llevar alegremente a someternos a la autoridad de Jesús, a vivir por su voluntad y no por la nuestra. Muy bien, ¿hay alguna pregunta, hermanos? El tema del rebautismo no es error, el espíritu de profecía lo enseña. La hermana de White fue rebautizada. Cuando ella encontró la verdad del sábado, se rebautizó. Así que nos enseña de que sí, hay razones por las cuales debemos ser rebautizadas. Una es cuando hay un reavivamiento, cuando hemos perdido el fervor con Cristo, hemos abandonado, hemos apostatado. Para volver y restablecer nuestro pacto con el Señor hemos de ser rebautizados. Porque se perdió la piedad, es como cometer adulterio. Cuando se terminó la relación, se fue con otro y después la pareja quisiera volver, entonces muchas veces hay un recasamiento, se vuelven a restablecer los votos. Lo mismo con Cristo. Pero tristemente, dentro del pueblo adventista, especialmente en Sudamérica, yo me he dado cuenta que el bautismo se ha abaratado muchísimo. Eso yo me di cuenta cuando estuve allá en el año 2016. Entonces no vemos el bautismo como una experiencia en la cual nosotros estamos muriendo a nosotros mismos. Hemos muerto y ahora estamos siendo enterrados. Eso es el bautismo. El bautismo es el entierro espiritual. Y nos hemos entregado absolutamente a Cristo. Tristemente, por el hecho de que muchas veces se imponen ciertas cuotas de membresía o de ciertas cuotas de bautismos, los obreros tratan de hacer lo que sea para bautizar los números que tienen que completar. Y entonces, naturalmente se ha deteriorado la visión que se tiene del bautismo y se ha abaratado
y no debiera ser así. Si se tuviera la verdadera perspectiva, entendimiento del bautismo, entonces habría muy pocos que se rebautizaran. Como en el tiempo cuando yo crecí dentro de la iglesia, los rebautismos eran raros. Era raro ver a alguien que se rebautizara. Yo fui rebautizado también por el hecho de que yo, cuando a mí me bautizaron, a los 15 años, yo no estaba convertido. Entonces me bautizaron, no había muerto, me bautizaron vivito y coleando. Entonces me llamaba cristiano, pero nunca realmente había muerto en Cristo. Entonces yo a la edad de, justamente el año que fue a Chile, el 2016, antes de ir en noviembre del 2016, yo fui reconvertido, yo fui convertido verdaderamente, no reconvertido, verdaderamente convertido en el año 2007, cuando recibí el mensaje del morir a sí mismo y el entregarse a Cristo. Yo tuve un encuentro personal con Jesús por primera vez en mi vida. Ya era 8 años en el ministerio. Y entonces fui convertido realmente. Y entonces comencé a buscar quién me rebautizara, pero nadie quería rebautizarme. ¿Quién va a querer rebautizar a un pastor? Entonces, eventualmente encontré un pastor viejito, ya retirado, y me dijo, sí, yo te bautizo. Éramos amigos y en la iglesia donde yo asisto, organizamos el bautismo y fue una gran celebración espiritual. Para mí fue mi verdadero bautismo. Porque realmente había muerto en Cristo, ¿no? Había tenido una verdadera experiencia en Cristo y me había entregado a Él de todo corazón. Entonces, eso fue lo que me llevó a ser rebautizado. Pero en Sudamérica, producto del hecho de crecer rápidamente y poner cuotas a los pastores que tienen que cumplir, se ha alivianado y se ha abaratado el asunto del bautismo y se ha perdido el verdadero significado de lo que el bautismo es. A nadie se debiera bautizar a no ser de que ellos tengan una verdadera experiencia con Cristo Jesús. Yo no impongo ideas de rebautismo, porque cuando una persona necesita ser rebautizada, el Espíritu Santo comienza a trabajar en la mente de esto. Yo te digo esto, ¿por qué? Porque cuando yo estaba como pastor, todavía una de mis últimas iglesias que tuve, hubo un gran reavivamiento. Y el Espíritu Santo comenzó a moverse lindamente en la iglesia, y muchos de mis miembros ya más ancianos, ellos pidieron ser rebautizados. Nadie les dijo, nadie se los impuso, no se hicieron llamados a rebautismo. Ellos se acercaron a mí y me dijeron, pastor, mi bautismo, primero yo no estaba muerto a mí mismo. Me bautizaron porque se bautizó el resto del grupo, me dijeron a mí, tú también bautízate, y ahí me metí al agua y salí, pero nunca fui convertido, nunca tuve una experiencia con Cristo. Y ahora, por primera vez en mi vida, tengo un encuentro con Jesús. Yo deseo ser rebautizado. En Chile, en la iglesia de Curacautín, yo prediqué en la campaña y prediqué los mensajes de la justificación por la fe, y la iglesia entera deseaba ser rebautizada. Los ancianos se acercaron y me dijeron exactamente lo mismo, pastor, hemos tenido una experiencia, nosotros no éramos convertidos, por primera vez en nuestra vida nos damos cuenta de que hemos entendido el mensaje de la justicia por la fe, de que hemos morir a nosotros mismos. Nunca nos ha enseñado esto nada y ha habido un reavivamiento en nuestra experiencia, queremos ser rebautizados. Entonces, cuando el Espíritu Santo comienza a moverse, hay una obra maravillosa en la vida. Yo no los bauticé, el pastor se opuso a eso, pero yo he visto que donde hay una verdadera experiencia, mi creencia es esto, que cuando venga la lluvia temprana, antes que venga la lluvia tardía, muchos dentro del pueblo adventista van a ser rebautizados, porque muchos dentro del pueblo adventista han sido bautizados sin ser convertidos. Porque mira, esta es la manera que nosotros pensamos de la conversión dentro de la iglesia. Viene el evangelista, se hace una campaña, y la gente comienza a asistir y se les predica de Daniel 2. Entonces, el tiempo del fin ya está. Se les predica las señales del fin. Cristo ya viene. Y de ahí se salta a los temas que los van a llevar a hacer una decisión sobre el sábado y el domingo. Entonces la persona dice,
yo estaba equivocado, no es el domingo, es el sábado, y el domingo es la marca de la bestia, y la Iglesia Católica es la bestia, tengo que salir de ahí. Entonces, ¿ya aceptan eso? Entonces ya están casi listos para el bautismo. Y luego ya comienzan a pagar el diezmo, asistir el sábado a la iglesia, están listos para ser bautizados. Y antes era así, ahora ni siquiera eso, hacen una decisión, pasan adelante, el próximo día están siendo bautizados. Entonces, la mayoría de los adventistas nunca hemos tenido una experiencia de verdadera conversión, el que significa someterse totalmente a la voluntad de Cristo y morir al yo para que Cristo viva. Entonces, es mi creencia de que a medida avancemos hacia el tiempo del fin y el Espíritu Santo sea derramado en nuestro medio, van a haber muchos rebautismos, muchos. Con el pastor que yo me estaba quedando, éramos amigos ya de años, ¿no? Y él se opuso a que los ancianos se rebautizaran, no quiso. Y los ancianos se enojaron, pero es que en Chile el pastor gobierna con puño de acero. Entonces él les dijo que no. Me pidieron que yo los rebautizara en un río, que yo les dije, no puedo revelarme, no puedo hacer eso, le dije. Entonces, íbamos un día, el Espíritu Santo se había movido tan lindo en la reunión, íbamos un día manejando en el auto de él de vuelta a la casa, y la esposa dice, ¿sabes qué? Le dice a él, a mí me parece que todos nos vamos a tener que rebautizar. No tuvo que decir, él se quedó calladito, porque hasta la esposa había sido convencida de la realidad. Claro, luego pasa cuando se va a las reuniones y el Espíritu Santo deja de trabajar, los hermanos pierden esa experiencia y tristemente el corazón se endurece, va a ser más difícil llevarlos a una decisión más tarde. Pero si tú te fijas, habla con la mayor parte de los adventistas y tú te vas a dar cuenta que los adventistas no tenemos un amor por Cristo. No nos gusta hablar de Jesús, nos gusta hablar de la vacuna, nos gusta hablar de los tiempos del fin, nos ponemos a agarrar a combos hablando de la ordenación de la mujer, eso sí, pero hablamos de Jesús, se quedan todos callados. Y eso es porque no hay amor en Jesús, y es por eso que hay tanta rebelión en el pueblo de Dios, tanta desobediencia, porque no estamos en la roca, no hemos sido fundados en la roca. Así que ahí se encuentra la gran debilidad de la iglesia adventista, sí. Exactamente lo mismo que me pasó. Y ese deseo de rebautismo no se pasó, y yo estuve casi 9 años esperando ser rebautizado, y cuando fui rebautizado mi alma quedó tranquila. Había sido sepultado con Cristo. Yo había muerto con Cristo, pero nadie me había sepultado. Yo necesitaba a alguien que me sepultara, pues. Así que hubo 9 años de que el cuerpo anduvo ahí hediondo por todos lados. Y la misma experiencia suya, hermana. Cuando yo encontré el mensaje de la entrega y tuve ese encuentro con Cristo Jesús, es algo que no se puede explicar con palabras. Es una realidad tan maravillosa, tan hermosa. Y Efectivamente. busquen los escritos de Elena de White la palabra rebautismo. Y ahí hay citas claras que la hermana de White habla en cuanto a ello. Se puede hacer el día del conquistador, pero se puede hacer totalmente cristocéntrico. Se puede hacer el día del colportor y se exalta a Cristo. Se puede hacer el día de la mujer y se exalta a Jesús. Ese es el tema, que en ningún momento se mencionó siquiera el nombre, ni hablar de versículo, capítulo, no, ni se mencionó el nombre. Ya, triste. Muestra la condición como pueblo. Somos la Odisea, hermano, y Jesús está todavía golpeando en la puerta. Tenemos que asegurarnos que nosotros, personal e individualmente, estamos en Cristo. Eso es lo único que podemos hacer. Y orar por la iglesia, orar por nuestros hermanos, por nuestros líderes, orar porque los amamos y anhelamos que la iglesia llegue a cumplir el papel que Dios le ha dado, que sea la manifestación viva de Jesús. Nosotros somos parte de aquella iglesia. Tú y yo podemos cambiar, tú y yo podemos hacer de Cristo el centro, el amor de nuestra vida y vivir por amor con Él en plena obediencia. Eso es nuestra labor. Y luego ayudar a los demás. Muy bien, hermanos, terminemos. ¿Qué les parece? Oremos juntos.
Querido Señor, agradecidos estamos porque tú nos muestras el secreto de la obediencia y nos muestras, Señor, cuán maravillosa es la experiencia de vivir una vida de obediencia. Vamos a vivir en tu amor. También nos muestras que no es posible para nosotros obedecerte por nuestras propias fuerzas. Así que, Señor, nos sometemos a ti. Queremos pedir que nos des el corazón nuevo y que escribas tu ley en nuestro corazón, en nuestra mente, que nos llenes de tu espíritu y que llenes nuestro corazón de amor, Señor. Para, Señor, obedecerte con toda nuestra alma, como Jesús. No vivir para nosotros, sino que vivir para complacerte a ti. No hablar nuestras propias palabras, sino que hablar tus palabras. Y vivir, Señor, día a día en la plena seguridad de que vivimos en tu amor. Gracias, Señor. Bendícenos, por favor. Haz que tengamos una experiencia verdadera. Haz que vivamos contigo día a día, Señor, y que nuestra vida totalmente esté centrada en ti y para ti, Señor. Bendice a mis hermanos allá en Argentina, llénalos de tu poder, de tu amor, camina con ellos, Señor, y que puedan crecer en Cristo día a día. Y también con mis hermanos en Chile, en el nombre de Jesús. Amén.